Gesed. Yo te he escogido desde antes de que tú nacieras. Te he constituido profeta de las naciones. Pero Señor, soy muy joven. En agosto de 1977, Manuel de Urquidi hace el primer intento de vivir comunidad en Monterrey con un grupo de 5 personas. Las cosas no cuajan bien. Ese mismo semestre, Manuel empieza a orar en el TEC con Alejandro Vázquez Novoa, Tito, y con otros 2 hermanos protestantes, Agustín Villarreal y Peter Vanderberg. Desde entonces, queríamos responder al Concilio Vaticano II y a lo que Dios habló en el Congreso Internacional Ecuménico en Kansas City en 1977. Que todos sean uno como el Padre y yo somos uno. Juan 17:21. Después de varios intentos para formar comunidad en diferentes ciudades de México y en Monterrey, Dios, en su misericordia, escoge a Manuel de Urquidi para transmitirnos la visión de la vida comunitaria. Alejandro Vázquez, Tito, que conocía a Manuel desde la infancia, pide tener lo mismo que Manuel, quien ora por él, e inician un grupo de hombres en el TEC, al cual se van agregando varios hermanos. A su vez, Adriana González y Nora Estrada empiezan a tener un grupo de oración en la casa de la señora Tere de López en la Colonia México. Ese grupo lo dirigían Adriana y la señora Tere. La señora María de los Ángeles, viuda de Rodríguez, y la señora Lucy de Nava eran las servidoras de parte de la Renovación Carismática. Era un grupo de jóvenes adolescentes entre 12 y 20 años de edad que se juntaban cada viernes a orar y recibir enseñanza. En agosto de ese mismo año, Manuel de Urquidi, Tito Vázquez, Héctor Lagüera y Julio de la Garza hacen su primer compromiso de vivir en la luz, estableciendo así el grupo pastoral. Posteriormente se unieron los grupos del TEC y de la Colonia México. Así llegamos a ser un total de 80 personas que nos reuníamos a orar los viernes, donde Manuel de Urquidi y Tito Vázquez eran los líderes. En ese semestre, Manuel empieza a compartirnos más sobre lo que era la vida comunitaria y su experiencia en Ann Arbor. Todos queríamos vivir la vida comunitaria. Es más, nos queríamos ir todos a vivir juntos a unos apartamentos. No entendíamos aún que no era cuestión solo de vivir juntos, sino de las relaciones personales y de una alianza con Dios como tantas veces nos los decía Manuel. El Señor nos empezó a preparar para algo grande desde finales de 1978 y todo el primer semestre del 79 hablándonos de que éramos sus hijitos, sus niños, y que Él tenía grandes cosas preparadas para nosotros. Hubo profecías, visiones y sueños en donde el Señor nos hablaba de permanecer fieles y que vendrían tiempos difíciles. Era un grupo en donde alegremente tratábamos de apoyarnos para vivir como cristianos. Hacíamos muchas actividades juntos, tales como orar, estudiar la Biblia, ir al cine, patinar, hacer deporte y estudiar, servir en cosas prácticas, etc. En verano, Manuel de Urquidi y Arturo Valdés, junto con otros hermanos, visitan la Palabra de Dios en Ann Arbor, Michigan, donde buscan con pasión formar comunidad cristiana. A su regreso, y siguiendo la iniciativa de Dios, Manuel empieza a compartir con cada uno de los 80 hermanos la visión comunitaria y el compromiso para empezar a vivir como comunidad cristiana. El primer compromiso trataba básicamente de ordenar nuestras vidas personales con el Señor y poner en orden nuestras relaciones entre hermanos. Siendo un grupo de 80 chavos, esto no tuvo mucho pegue. No obstante, el 10 de agosto de 1979 se firma el primer compromiso dando inicio a la comunidad Gesed, formada por 22 personas, entre ellos un solo matrimonio, Eduardo y Eloís Garza. Los 60 restantes no solo no hicieron su compromiso, sino que algunos de ellos se dieron a la tarea de hacer chismes sobre la comunidad no solo en Monterrey, sino con obispos de otras diócesis. De esta manera empieza la persecución de nuestro llamado comunitario, siendo una novedad en la iglesia y tan poco comprendido.
Nos tachan de protestantes, fanáticos y de sectas no cristianas como la de Jim Jones. Todo ese año, Manuel habló incansablemente con sacerdotes para que fueran nuestros asesores eclesiásticos. Siempre quisimos estar sometidos a la iglesia. Sin embargo, siendo apenas un puñado de jóvenes, no nos ponían atención. Durante ese primer año, los coordinadores eran Manuel de Urquidi y Alejandro Vázquez Novoa, Tito. Manuel nos daba las charlas, los retiros de adoración, la Lectius Divina, y siempre hablaba de la unidad de la iglesia. Crecimos en el amor a la iglesia a través de la lectura de las vidas de santos, empezando con San Bernardo, la familia que alcanzó a Cristo, los 3 monjes rebeldes, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís y Santa Clara. El Señor, nuestro Dios, nos otorga el nombre de Gesed, surgido de Oseas 2:21, el cual significa amor misericordioso y comprometido de Dios. Y eso hubiera sido suficiente, pero en agosto del 79 empiezan a vivir juntos en una casa de formación en la colonia Roma Manuel, Tito Vázquez, Arturo Valdés y Alejandro Mayagoitia. En casa de hermanos se oraba la liturgia de las horas 3 veces al día, además de la oración personal, el grupo pastoral y la reunión individual con el responsable pastoral. Se tenía un día de ayuno y silencio. En un momento dado, un hermano le preguntaba a Manuel, ¿de qué color va a ser nuestro hábito? Allí nos visitó y comió con nosotros el entonces señor obispo de Ciudad Victoria, don Hinojosa Berrones, después obispo de Monterrey, sentado en la única silla que teníamos, pues los demás nos sentábamos en los belices. Y eso hubiera sido suficiente. Pero ese agosto empezamos a juntarnos los sábados los hermanos del compromiso. El viernes se quedó abierto para evangelización, dando ahí los cursos de Nueva Vida en el Espíritu y de Fundamentos 1 y 2. En los años siguientes se multiplicaron los hermanos, y fue entonces cuando se abrieron una casa de hermanas y la casa de tigres de hombres. Valdemar y Mari Villarreal y Paco y Lupita Medina se unen a la comunidad, siendo ya 3 matrimonios en nuestras filas. En verano, muchos hermanos visitamos a la comunidad de St. Paul, Minneapolis, Servants of the Lord. La comunidad alcanzaba ya las 45 personas. Tuvimos una estrecha relación con el padre Figueroa, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde Gesed participaba como coro en una misa dominical. Y eso hubiera sido suficiente, pero conocimos a las religiosas discípulas de nuestro Señor Jesucristo, y en su casa de Nazaret celebramos algunas asambleas generales. Por medio de ellas conocimos al padre José Abramo Torres. El padre se fue integrando a la comunidad, llegando a hacer su compromiso con nosotros y a ser de gran bendición por los años venideros hasta el presente. Y eso hubiera sido suficiente, pero Dios nos llamaba a formar comunidad de una manera especial dentro del seno familiar. Dios nos hizo, desde el principio, ese llamado claro a renovar su iglesia a través de la vida familiar en comunidad. Sentimos que Dios quería renovar su iglesia a través de nosotros, viviendo en comunidad. Familias que formaran a sus hijos con los valores del reino de Dios para ser una protección contra el enemigo. Se casan Manuel y Adriana, y después se une a nosotros el grupo de matrimonios de Ramiro y Marta Garza, el cual, al poco tiempo, nos regalará un grupo nutrido de parejas. El grupo Maranatá, dirigido por Mario Garza, también se une a Gesed. Al final del año éramos 150 miembros. Se forman 2 sectores, general y universitario. Inicia Misión Católica Universitaria, UNI, y Misión Católica Matrimonial en San Juan Bosco. El señor arzobispo, don José de Jesús Tirado, da su aprobación a la comunidad como pía asociación y asigna al padre Abramo como nuestro asesor. Sin embargo, en su amor, Dios nos trajo como arzobispo en 1984 a don Adolfo Suárez Rivera, después primer cardenal de Monterrey.
Monseñor Suárez, con su corazón de pastor, nos conoció y habiendo participado desde joven en el Concilio Vaticano II, él nos comprendió y nos amó. Y en la misericordia de Dios para nosotros, don Adolfo nos instituyó como asociación privada de fieles en marzo de 1990. Y eso hubiera sido suficiente. Recibimos a los siervos de la palabra con David Mijares al frente en 1990. El Señor nos ha permitido vivir intensamente el llamado comunitario. Oramos diario, leemos y estudiamos las Escrituras. Frecuentamos los sacramentos, celebramos el Día del Señor, tenemos oración familiar, servimos en las misiones y obras de caridad. Vivimos en la luz en nuestros grupos pastorales. Hemos recibido enseñanza de parte de nuestros coordinadores foráneos formadores en retiros, charlas o entrevistas personales, así como en los institutos de enseñanza pastoral sobre cómo vivir comunidad, nuestra alianza, nuestra espiritualidad carismática, los dones del Espíritu, sanación, liberación, servicio cristiano, relaciones personales cristianas, las emociones en el cristiano, la oración, historia de la Iglesia, entre otros. Somos discípulos en misión, en donde por la gracia de Dios hemos podido servir en la evangelización en otras comunidades, llevándoles a Jesucristo y haciendo a la vez obras de misericordia en Monterrey y otras ciudades y países. Hemos tenido la bendición de haber sido anfitriones del Consejo Mundial de Coordinadores y de los consejos regionales, Kairos, Verano en Misión, Koinonía, Retiros de Misiones Foráneas. Se establecen como coordinadores permanentes a David Mijares, José Luis Carretero, Salvador Villarreal, Jesús González, Beto Velasco, Valdemar Villarreal y José Luis Pro. Da inicio el programa de jóvenes misioneros La Brecha en Gesed. También tenemos los retiros y campamentos de amigos de Cristo, de los adolescentes, de universitarios, solteros profesionistas y matrimonios. En ellos hemos visto y palpado el gran amor que Dios nos tiene y su misericordia al escogernos y llevarnos a ser una familia de familias. Su Gesed. Somos sus amados, escogidos por Él y para Él por puro amor. Y eso hubiera sido suficiente, pero en su infinito amor, desde 1996, tenemos los campamentos de niños, donde tenemos una gran experiencia transgeneracional, ya que convivimos adultos, jóvenes y niños, donde aprendemos mucho de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios y los hermanos, y donde además nos damos la gran divertida. Hemos visto la mano de Dios en nuestros hijos. Han sido conquistados por el amor de Dios Padre, salvados por Jesús y ungidos por el Espíritu Santo. Y eso hubiera sido suficiente. Nos ha regalado un centro donde reunirnos y también Dios nos ha concedido la gracia de tener vocaciones sacerdotales y religiosas de miembros de la comunidad, así como de solteros consagrados y vírgenes consagradas. Y eso hubiera sido suficiente, pero en su amor, el Señor nos ha permitido a lo largo de los años que hayamos sido bendecidos con retiros impartidos por distintos sacerdotes. Tenemos distintas opciones para evangelizar. Misión Católica Universitaria. Ven y sígueme. Altus. Mujeres para Cristo y Misión Católica Matrimonial estamos integrados por familias, universitarios y profesionistas y un sinnúmero creciente de niños en varios sectores. Tenemos el Ministerio de Música dirigido desde 1981 por Federico Carranza, que con una unción especial ha sido una bendición para la Iglesia. Hemos tenido la bendición de tener como asesores eclesiásticos a el Padre José Abramo, al Padre Manuel García y al asesor adjunto Reverendo Horacio Garza. Y eso hubiera sido suficiente. Así como le preguntaban a San Francisco de Asís, ¿por qué a ti, el Señor, en su misericordia, nos ha escogido a cada uno para ser su hijo y su discípulo, para ser santos y amarle,
servirle y para vivir y morir para Él. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? No es por nuestros méritos ni por nuestra inteligencia, ni por nuestras habilidades y estudios. Es porque el Señor escogió a lo más vil para que en nuestra debilidad se vea la gloria de Dios. Y eso hubiera sido suficiente. No obstante, Dios, en su amor, nos ha permitido pasar por pruebas de todo tipo, a través de las cuales hemos tenido que aprender a abandonarnos más en el Señor y a comprender que la corona del martirio que siempre le hemos pedido a Dios desde que comenzamos la comunidad, a veces ha sido un martirio incruento. Pero esperamos, con la gracia del Señor, que podamos siempre ser testigos de su amor y de su bondad, de su salvación y de la victoria que nos ha dado en Cristo Jesús, así como también el poder de su Espíritu Santo, y que podamos nosotros y nuestras descendencias decir: Jesús es el Señor, y vivir y morir por Él cada día, para la gloria de Dios Padre. Amén. Gesed, yo te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Más que es